Word 2016, lección número 5. En esta lección vamos a hablar de la ortografía y la gramática. La revisión ortográfica y gramatical es otra de las grandes aportaciones de los procesadores de texto. Word 2016 dispone de potentes herramientas en este campo, que han ido mejorando notablemente desde las primeras versiones. Evitar que haya errores en nuestros textos es ahora mucho más fácil. No obstante, conviene saber que revisar un documento y que Word no encuentre ningún error no quiere decir que necesariamente sea así, ya que hay errores que Word no puede detectar, puesto que dependen del contexto. La forma que tiene Word para detectar las palabras erróneas es comprobar si las palabras de nuestro documento existen en el diccionario que lleva incorporado, junto con algunas reglas gramaticales. Lo que no es capaz de hacer Word, por el momento, es discernir el significado de las palabras en cada contexto. Por ejemplo, si escribimos: la bibliografía del gran maestro escritor Miguel Delibes es muy vasta y basta de correr. Word no puede detectar ningún error, puesto que basta con B, así como basta con V, son palabras correctas que existen en el diccionario. La revisión ortográfica consiste en comprobar que las palabras de nuestro texto no son erróneas, y la revisión gramatical trata de que las frases que no contengan errores gramaticales, como por ejemplo, en este texto, los libros son buenas, donde no concuerdan el género del sujeto y del adjetivo. Obviamente Word realiza mejor la revisión ortográfica porque únicamente debe contrastar con los diccionarios. Por eso es importante que prestemos especial atención a los posibles fallos gramaticales, que al depender del contexto son más difíciles de identificar en el programa. Podemos realizar una revisión ortográfica o una gramatical, quizá ambas, como veremos más adelante. Lo correcto en este texto sería: los libros son buenos, pero sin embargo, como ustedes observan, no ha corregido el género, ¿no? Para el diccionario, como decíamos, la palabra buenas existe. Lo correcto pues sería de esta manera: los libros son buenos, haciendo alusión al género. Revisar mientras se escribe. De forma predeterminada, cuando vayamos escribiendo, Word irá subrayando con una línea ondulada las palabras que considere que contienen errores ortográficos en rojo, y las que contienen errores gramaticales lo hará de color azul. Word no podrá detectar errores gramaticales hasta que la frase esté acabada, por ejemplo, con un punto aparte, como es nuestro caso. Estas líneas que se observa, tanto la azul como la roja, son únicamente informativas, lo que significa que si imprimimos el documento no se imprimirán. Para corregir el error debemos colocar el cursor sobre la palabra subrayada y pulsar el botón derecho del ratón. Entonces aparece el menú contextual que nos permitirá elegir una de las palabras sugeridas. Veamos, sobre la palabra ortografía primero, clic derecho. Vemos que hay varias sugerencias para corregir el error, como juguete, jubete o juguete. Deberemos hacer clic sobre la que nos interese. Esta es la forma básica de corregir nuestros documentos. Además de las palabras sugeridas en el menú contextual, encontramos otras opciones interesantes como omitir todo. En ocasiones el corrector se equivoca o simplemente estamos utilizando los nombres propios o marcas que no están incluidas en el diccionario. En tal caso, deberemos omitir el error. Si queremos que no vuelva a identificar esta palabra como un error a lo largo del documento, deberemos seleccionar omitir todo. Los fallos gramaticales se basan en que la palabra en sí no tiene ningún error. El error es producido por su dependencia con el contexto. Por ese motivo, no podremos omitir todas, sino que deberíamos omitir una vez. Sin embargo, esta opción no aparece en el menú contextual, como ustedes están observando. Para poder usarla, deberemos abrir el panel de ortografía pulsando F7. Esto lo vamos a explicar un poco más adelante. Otra opción es agregar al diccionario.
Añade la palabra subrayada al diccionario personalizado y no la volverá a mostrar subrayada. Quiere decir que esta palabra que está subrayada de color rojo, juguete, vamos a agregarlo al diccionario. Entonces, si más adelante escribimos de la misma manera, juguete, sin la U, entonces ya no la va a subrayar de color rojo, puesto que ya está agregado al diccionario de Word. Gramática. En nuestro ejemplo, la palabra sugerida frente al error gramatical, las palabras de color azul, vamos a hacer un clic derecho, nos está sugiriendo este en vez de la palabra esta, con lo que la frase quedaría este autobús. Vemos que ofrece la opción omitir una vez. Con el significado que ya hemos visto, la opción gramática, tenerla activada la opción revisar mientras se escribe puede causar que en documentos extensos la carga del documento resulte lenta. Esto se debe a que al abrir el archivo se revisará automáticamente todo su contenido. Si utilizamos Word fundamentalmente en archivos extensos o para revisar y visualizar lo que han escrito otras personas, no nos interesará tener activa la corrección. En este caso, te recomendamos que la desactives. Forzar la revisión paneles. Si no queremos ir cambiando cada una de las palabras manualmente, podemos recurrir a forzar la revisión una vez hayamos terminado de escribir. Lo haremos desde la pestaña Revisar. Nos vamos a la pestaña, la parte superior Revisar. Pulsamos en el grupo Revisión. Este es el grupo Revisión. Elegimos la opción Ortografía y Gramática. Vamos a cerrar. También podemos hacerlo pulsando directamente la tecla F7. A ver, vamos a pulsar. Y ahí está, el panel de gramática. Word comenzará a efectuar la revisión ortográfica y cuando encuentre un posible error se detendrá y lo mostrará en el panel ortografía, como en este caso. Regresando al ejemplo anterior, la palabra basta, pues está siendo considerada para omitirla o para poder cambiar en el panel gramática. De forma similar a como acabamos de ver en el menú contextual. Forzar la revisión paneles. Si no queremos ir cambiando cada una de las palabras manualmente, podremos recurrir a forzar la revisión una vez hayamos terminado de escribir. Vamos a utilizar el ejemplo anterior sobre el autobús. Ya. Lo haremos desde la pestaña Revisar. Nos vamos a la pestaña Revisar, hacemos un clic, buscamos el grupo Revisión. Luego la opción Ortografía y Gramática. Vamos a pulsar sobre esta opción. Observamos que al lado derecho se ha activado el panel Ortografía. Vamos a cerrar en esta X y vamos a pulsar la tecla F7. Es una manera más directa de accesar al mismo panel, como ustedes están observando. Word comenzará a efectuar la revisión ortográfica y cuando encuentre un posible error se detendrá y lo mostrará en el panel Ortografía o en el panel Gramática. En este caso está mostrando la palabra juguete. Podemos escoger la opción más correcta, de forma similar a como acabamos de ver en el menú contextual. La diferencia es que en el panel hay más opciones disponibles, como por ejemplo omitir, omitir todo, agregar, cambiar, cambiar todo. El botón cambiar cambia solo el error en la posición del documento que estamos viendo. Es decir, corrige el error una vez. Si pulsamos el botón Cambiar todo, cambia el error a lo largo de todo el documento que estamos viendo. Es decir, corrige el error todas las veces que se haya producido. En la parte inferior nos informa del idioma que se está utilizando en la corrección. En este caso, Español Perú. Lo podemos cambiar haciendo clic en el triángulo de la derecha. Ahí está, para poder cambiar el idioma. Vamos a activar ahora el panel Gramática. Posicionamos el cursor en las palabras que está mal la gramática. Nos vamos de la misma manera a la pestaña Revisar. Si nos ubicamos en la palabra, se activa el panel Gramática. Este panel tiene las mismas opciones que hemos visto en el menú contextual. Podremos omitir o podremos cambiar. En la parte inferior del panel hay una explicación sobre por qué Word no ha considerado un error. Aquí está toda la explicación. Una vez finalizada la revisión de todo el documento,
se muestra un mensaje de aviso como el siguiente. Ahí está. Si modificamos el documento, podremos revisarlo de nuevo y las omisiones realizadas se pasarán por alto y volverán a identificarse como errores. Ten presente que cada una de las correcciones realizadas se asumen como una acción en Word y por lo tanto son susceptibles de ser deshechas con el botón deshacer o con las teclas Control más Z. Por ello, si te equivocas en alguna corrección, no te preocupes. Puedes cerrar el cuadro y deshacer la acción para luego proseguir con la revisión. La autocorrección. Mediante la autocorrección, Word puede corregir algunos errores obvios, sin previo aviso, y nos ofrece la posibilidad de realizar nuestras propias correcciones. Por ejemplo, vamos a escribir la palabra O11. Ustedes observaron que automáticamente ha cambiado la O por la U. O bien, si detecta que empiezas una frase con minúscula, la cambiará por mayúscula. Esta herramienta es un arma de doble filo y como todo presenta ventajas y desventajas. Por una parte, es una forma cómoda de automatizar la corrección en errores que solemos cometer frecuentemente. Pero por otra parte, hay que ir con cuidado porque en ocasiones Word cambiará automáticamente una palabra sin que nos demos cuenta y es posible que no nos interese en algún caso en concreto. Por eso no recomendamos automatizar demasiado los errores porque puede ocurrir que al final no tengamos apenas control de lo que estamos escribiendo. Para tener un mayor control de las correcciones que Word hace de forma automatizada, lo ideal es mirar la pantalla mientras escribimos. Así vamos a poder detectar con la vista los posibles errores. Si te falta práctica, es posible entonces que te interese desactivar esta opción de corrección. Sea como sea, lo mejor es configurar la autocorrección según nuestros intereses. Para hacerlo, nos vamos al menú Archivo, Opciones, aparecerá un cuadro de diálogo, como estamos observando. Allí vamos a seleccionar el menú de la izquierda, Revisión. Hacemos clic en el botón de Opciones de autocorrección. Ahí está. Aparecerá este cuadro de diálogo. Vamos a ver las posibilidades más interesantes. Corregir dos mayúsculas seguidas. Si activamos esta casilla, cuando aparezcan dos mayúsculas seguidas, al principio de una palabra, Word va a sustituir la segunda mayúscula por una minúscula. La segunda opción es poner en mayúscula la primera letra de una oración. Pone en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación que indique el final de una oración, como por ejemplo un final de interrogación, etc. Poner en mayúscula la primera letra de celdas de tablas. Cuando hay texto en una celda, hace que empiece por mayúscula. La siguiente es poner en mayúscula los nombres de días. Nosotros podemos escribirla en minúscula, pero en forma automática se va a colocar la primera letra como mayúscula. Corregir el uso accidental del bloque mayúscula. Cuando encuentra una palabra con la primera letra en minúscula y las siguientes en mayúsculas, la cambia por la primera en mayúscula y las siguientes en minúsculas y desactiva el bloqueo de mayúsculas. El siguiente check, reemplazar texto mientras escribe. Al activar esta casilla, sustituye las palabras de la columna reemplazar por las palabras de la columna con. De esta forma, se pueden corregir errores como los que vemos en la imagen, ¿no? Aquí, a ver, por ejemplo, si la palabra cuánto va detrás de una exclamación, va siempre con tilde. Si queremos, podemos agregar o eliminar algunas de estas sustituciones. Para reemplazar algún término por otro, insertarlos en las cajas de texto disponibles sobre el listado y pulsar agregar. Para eliminar, en este caso la palabra cuánto, podemos seleccionarlo y pulsamos en eliminar. Por ejemplo, podríamos agregar cada vez que se encuentre las siglas ONU,
que las reemplace por Organización de las Naciones Unidas. También tenemos disponible el botón Excepciones, en la parte superior. Este nos permite especificar unas excepciones a algunas opciones de autocorrección. Por ejemplo, podemos especificar no poner mayúsculas después de determinadas palabras, agregándolas a una lista para evitar que en estos casos se aplique la regla. Como podemos ver en la imagen, tenemos otras dos pestañas para asignar excepciones en otros casos. Más funciones de revisión, sinónimos y traducción. Además de la corrección de textos, Word puede facilitar nuestro trabajo a la hora de la redacción y ayudarnos a crear documentos de valor. Para ello nos ofrece los sinónimos, la traducción y una serie de fuentes de información y consulta. Pueden resultar muy útiles, especialmente si disponemos de conexión a Internet, ya que en tal caso también podremos consultar contenidos de la red directamente en Word. Esta fue una presentación de la ortografía y la gramática. Nos vemos en la lección número 6. Hasta pronto.